Hoy, como también dijo, asumió un nuevo gobierno y ese gobierno hablaba de la herencia. Y el presidente que hoy asumió dijo que era la herencia más pesada que un gobierno hubiera recibido en la historia argentina. Yo debo decir que tengo mis dudas. Alfonsín, hace 40 años, recibía el gobierno con casi una inflación como la que hay hoy, con una guerra perdida un año y medio antes, con un conflicto limítrofe con Chile que nos puso al borde de una guerra 5 años antes de asumir, con una hipótesis de conflicto que durante años habían sostenido las Fuerzas Armadas con nuestra hermana República del Brasil, que recién se desactivó cuando Alfonsín, reunido con Sarney, dieron el punto inicial para la conformación del Mercosur. Pero además terminaba una dictadura sangrienta, la más sangrienta de la historia argentina, que nos dejaba miles y miles de muertos y desaparecidos. Esa fue la herencia que tuvo Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín pone fin a medio siglo de golpes militares en la Argentina. El 30, el 43, el 55, el 62, el 66 y el 76 habían marcado la terminación de gobiernos civiles surgidos de la voluntad popular, de distinto signo, pero que habían tenido un final abrupto, fruto de azonadas militares. Cada uno de esos golpes, al margen de las características que tuvieron esos gobiernos, significaba una vuelta de tuerca sobre lo que era la represión al pueblo argentino, que frente a cada uno de ellos reaccionaba, porque cada uno de ellos también fue conculcando derechos que se iban conquistando con los sucesivos gobiernos democráticos. Esa fue la herencia de Raúl Alfonsín. Asumía un día como hoy, como dijo Gonzalo. A los 3 días es nada, firman los decretos 157 y 158. Estos decretos ordenan el juzgamiento de los responsables de la violencia en la Argentina. Por el primero de ellos, a los miembros de las organizaciones armadas que se habían levantado contra el gobierno constitucional, que va de 1973 a 1976. Y por el segundo de ellos, a los responsables de las juntas militares, dando así inicio al famoso juicio a las juntas, que hoy es histórico en el mundo entero. Pero 3 días después de esos 2 decretos, firma otro decreto creando la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, integrada por personalidades de diversos ámbitos: el ámbito eclesiástico y espiritual, el ámbito científico, el ámbito periodístico, el ámbito cultural, el ámbito político. Y aquí la primer salvedad: solamente 3 diputados integran la CONADEP, los 3 de la Unión Cívica Radical. Y hoy quiero rendir homenaje porque de 2 de ellos fui amigo personal, porque surgieron donde yo también me formé, que fue la Franja Morada de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Hugo Huarte y Santiago López. Y el tercero fue Hugo Piusi, diputado radical por la provincia de Río Negro. Esa CONADEP, presidida por Ernesto Sábato, fue la que produjo el informe del Nunca Más,
ese informe del nunca más que sirvió como fundamento para la acusación que el fiscal Estracera llevara adelante en el juicio a las juntas. Pero no se agotó solamente en la revisión del pasado el gobierno de Raúl Alfonsín. Intentó proyectar hacia adelante. Acá tenemos a quien formó parte, no en el ámbito nacional, pero sí en la provincia de Buenos Aires, de las políticas educativas que se llevaron adelante, en este caso con el gobierno de Armendáriz y José Gabriel Dumont en la dirección de escuelas, como es Nora. Y se convocó al Congreso Pedagógico Nacional con el objeto de poder establecer un acuerdo para ver de qué manera hacia adelante se daba un marco para que la educación pública, ya con algunos inconvenientes, nada que ver con lo que pasa hoy, por supuesto, pudiera encarar el siglo XXI que lo teníamos ahí nomás a la vuelta de la esquina. Y también en el ámbito educativo se volvió a normalizar las universidades nacionales bajo los principios de la reforma universitaria. Había dictaduras por todos lados, éramos una isla democrática en el medio de gobiernos militares, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. Y allí vimos el día que falleció Raúl Alfonsín, cómo todos esos países, y podríamos poner en boca del presidente Sanguinetti o en boca de Sarney, quienes participaron de las exequias de Raúl Alfonsín, lo que significó para esas naciones hermanas la recuperación de la democracia en la Argentina, que inmediatamente irradió para todas esas repúblicas el oleaje democrático que al poco de andar se fue consolidando en cada una de ellas. Podríamos seguir nombrando los logros del gobierno de Alfonsín. Es cierto que no nos fue bien en economía, aunque también, digámoslo, el Plan Austral en 1985 fue un plan de estabilización económica, pero que al mismo tiempo contemplaba la protección a los sectores productivos. No estaba basado el Plan Austral, como la mayoría de los planes de estabilización que en este país llevan adelante los sectores de la derecha política, no estaba basado solamente en ordenar las cuestiones financieras y tener en cuenta la producción, que es en definitiva lo que tiene en cuenta los intereses del pueblo. Ese plan, es cierto, no tuvo éxito, pero también es cierto que fue bombardeado por sectores que aún hoy gozan de determinados privilegios, sectores económicos, sectores gremiales, sectores financieros. Ese gobierno de Raúl Alfonsín también tuvo, a partir de Aldo Neri en el Ministerio de Salud, la iniciativa del Seguro Nacional de Salud, que también fue boicoteado por los intereses del privilegio. Y también podemos tener como una de las políticas que se llevaron adelante en aquellos años la ley de asociaciones profesionales, boicoteada y petardeada hasta el fin por las mismas oligarquías sindicales que hoy siguen manejando la mayoría de los sindicatos. Ese fue el gobierno de Alfonsín, que en todo este marco que venimos detallando tuvo 3 intentos de golpe de Estado, 3 intentos de golpe de Estado y 13 paros generales inducidos y provocados por esas oligarquías gremiales de las que hablábamos hace un rato. A pesar de todo, se cumplió, porque el objetivo primero de Raúl Alfonsín era, después de más de 50 años, poder entregar un gobierno surgido de la voluntad popular a otro gobierno surgido de la voluntad popular, el bastón de mando. Se cumplió. Fue la Unión Cívica Radical, liderada por Raúl Alfonsín, que había sido el primer partido derrocado allá en 1930, 53 años después, daba origen a este gobierno que fue el estabilizador de la democracia para siempre
en la nación argentina. Por eso este homenaje. Raúl Alfonsín está en la historia grande, pero de nada vale mirar para atrás lo que fue Raúl Alfonsín si no somos capaces de interpretar su pensamiento, de interpretar lo que fue en la acción el gobierno de Raúl Alfonsín. Sobre todo en estos momentos, como acá se dijo, hoy asumió un nuevo presidente y no nos puede ser ajeno a lo que pensemos y a lo que hagamos los radicales. Hace poco tuvimos elecciones, los radicales integramos una coalición que salió tercera, no entramos en la segunda vuelta, por lo tanto esto es muy claro. El pueblo argentino nos puso en la oposición. Los radicales no tenemos que cogobernar. A los radicales nos pusieron en la oposición. Este es el juego democrático. Y desde la oposición, los radicales, tenemos que tomar ese ejemplo de Alfonsín, pero no solo de Alfonsín. Tenemos que tomar el ejemplo de Hipólito Yrigoyen, a quien el actual presidente, y hoy sin nombrarlo lo nombró, lo dijo, lo pone como el iniciador de todos los males. Los 100 años a que hace referencia Milei es a partir de la ley de Sáenz Peña. ¿Qué significó la ley Sáenz Peña? La ley por la cual el pueblo argentino se pudo expresar libremente y elegir a sus gobernantes. Ahí, para el actual presidente, empiezan los males de la Argentina. Por lo tanto, los males de la Argentina para el presidente empezaron con la Unión Cívica Radical. Tomemos el ejemplo de Yrigoyen, de Alvear. Nosotros no creemos que el Estado tenga que ser como lo usó y lo mal usó el gobierno que se fue hoy. El Estado tiene que ser una herramienta en donde tiene que estar al servicio del pueblo argentino, y por eso durante el gobierno de Yrigoyen y el posterior de Alvear se crea YPF, que es un orgullo para los radicales. Y así podemos seguir con el gobierno de Ilia y también con el de Alfonsín. Hablábamos acá hace un rato. El gobierno de Alfonsín creyó en la reforma del Estado. Y para dar un ejemplo simplemente, acordémonos cuando Terráneo propuso que Aerolíneas Argentinas se integrara con la línea aérea escandinava. No era privatizar la empresa echando gente y renegando del Estado. Era entender que los estados pueden tener empresas modernas. Y en este caso, recuerdo, significaba que se complementaban las líneas aéreas que tenía una y tenía otra, era una complementación de empresas, y el Estado seguía teniendo el 51% de las acciones. Esta es la visión de un estadista que cree en un Estado moderno, no en la desaparición del Estado. Queridos amigos, yo insisto, creo que no podemos venir a homenajear a Raúl Alfonsín. No podemos, todos nosotros hemos llorado frente al televisor todos estos días con los documentales donde aparece Raúl Alfonsín asumiendo, donde aparece Ernesto Sábato entregando el informe de la CONADEP, donde aparece en el balcón del Cabildo con todo el pueblo gritando: el pueblo unido jamás será vencido, y el propio Alfonsín arengando para que esa sea la consigna. No podemos entonces tener esa idea de Alfonsín y luego en la acción hacer todo lo contrario. Los radicales no estamos para integrar este gobierno, tampoco estamos para poner palos en la rueda, pero los radicales estamos para oponernos a todo lo que tenga que ver con las políticas que ya se llevaron adelante. Este es la continuación lisa y llana de los gobiernos de Martínez de Oz durante la dictadura militar, de los gobiernos de Menem, de lo peor del gobierno de Menem. Esta es la continuación. Amigos radicales, creo que vienen años de lucha, vienen años de pelea. Vamos a estar en la oposición.
somos opositores y levantemos aquellas banderas de unidad nacional, levantemos aquellas banderas de soberanía política, levantemos aquellas banderas que nos dieron origen. Y como decía Hipólito Yrigoyen, la democracia no es solamente la libertad política. La democracia es siquiera que cada uno de los argentinos pueda gozar de un mínimo de felicidad. Gracias.